esta vida tenemos dos opciones, siempre tenemos opciones, pero yo voy a llamarles ahorita dos opciones, ¿de acuerdo? Y hay conversaciones que de repente nos tocan el corazón y nos hacen estresarnos, sentirnos felices, contentos, juzgados, avergonzados. Cuando estoy hablando de temas financieros, 9 de cada 10 coaches o clientes con los que hablo sienten alguna emoción y no precisamente de felicidad, sino llegan conmigo pues porque quieren arreglar algo. Y en esta vida tú puedes elegir qué sentir, pero yo te invito a que si tenemos dos opciones, que es aprender o ofenderme, elige aprender. Siempre de lo que llega en nuestras vidas, o te puedes ofender y dar la vuelta e irte, o seguir negando tu situación, o te quedas en un lugar donde hay un espacio de aprendizaje. Yo voy a platicarte hoy en día por qué es importante para mí el doble orden financiero. Como si me sigues en redes o me has escuchado anteriormente en seminarios, tengo casi 20 años dedicándome por mi cuenta a dar entrenamientos. Yo trabajé en instituciones financieras y mi último puesto fue directora del área patrimonial de Actinver, donde recibía a los clientes que invertían. Y un dolor muy común que yo veía, yo como directora de la banca patrimonial, yo no quería que mis clientes se llevaran su dinero, porque a mí me pagaban porque los clientes trajeran su dinero y armáramos portafolios de inversión de largo plazo. Pero ¿qué ocurría? Los clientes retiraban dinero porque necesitaban hacer pagos. Me llegaban y me decían, estoy bien atorado, necesito retirar para mi nómina, necesito retirar para ciertas cosas que quiero comprar de la empresa. Y cuando armábamos portafolios de inversión de largo plazo y justo pasábamos una minusvalía, pues mis clientes se enojaban. Yo hasta recibía amenazas, de tú tienes mi dinero y creían que yo era la que les robaba. Y entonces aquí el tema es que como yo había estudiado contabilidad, yo decía, este señor, ¿cómo llevará su administración si no es capaz de sostener un portafolio de largo plazo de acuerdo al plan? Entonces ahí yo me di cuenta que no solamente mi labor como asesor financiero de inversiones eran armar un portafolio ideal para el cliente. Yo me gustaba irme más profundo y decía, yo es que en realidad lo que quiero es ayudarle a que ordene su dinero de la empresa, porque si yo solamente le ayudo a armar un portafolio de inversión ideal con las acciones que ahorita vamos a revisar, pero él tiene un problema en su empresa o en sus finanzas personales, entonces este dinero me lo va a venir a retirar y no va a ser sostenible en el tiempo. Es por eso que para mí fue importante empezar a asesorarlos un poquito más y cuando ya pude estar por mi cuenta, donde ya no tenía una marca que era especializada en inversiones, pues pude ahora sí que desplayarme un poco más en este tema de asesorar en temas tanto corporativos, pero también en temas de su portafolio. Y ahorita vamos a seguir hablando, pero bueno, bienvenidos a Doble Orden Financiero, el método definitivo para que aprendas a separar tus cuentas y pagarte un sueldo real. En esta sesión, en los próximos minutos, la cual la sesión va a durar 90 minutos de cuando empecé hace 14 minutos en adelante, no vamos a ver solamente teoría. Vamos a separar tus cuentas, vamos a hacer asignación, vamos a planear y vamos a sostenerlo en el tiempo. Ahorita te voy a enseñar cómo le ayudo a mis clientes a sostenerlo en el tiempo. Y esta guía es tu preparación para sacarle el máximo a esta sesión y a esta mentoría. Para los que se van conectando en el chat de aquí de Zoom, puse un PDF con el documento que les envié ayer en el WhatsApp. Si tú no estás todavía en el WhatsApp del Círculo Financiero, por favor escríbeme en mi comentario para que mi compañera Madori te ayude a que te unas a la comunidad. Si sí estás, pero no lo has descargado, todavía lo puedes descargar. Y yo te sugiero que si estás en una computadora viendo esta charla, tengas tu documento abierto aquí en tu celular para que pueda servirte como guía, para que tengamos ese entregable. Bien, vamos a prepararnos para esta sesión. Y como te contaba, vamos a estar 20 minutos, ten tu documento a la mano, crea un ambiente ideal, busca un lugar relajado, con buena conexión de internet y libre de interrupciones. Tu teléfono, de preferencia, ponlo en silencio o en modo avión y cierra otras pestañas o aplicaciones de tu computadora que te pueden distraer, sobre todo el WhatsApp, que de repente lo tenemos en la computadora, se nos distrae la atención. Y créeme, cuando podemos enfocar nuestra atención 100% a algo, podemos sacarle el máximo provecho. Y así no andamos aprendiendo en microgotas. Hoy en día está muy de moda el microaprendizaje, que son mini cápsulas, mini cápsulas, mini cápsulas. Por eso pues, las redes sociales son muy efectivas para quienes les gusta estar aprendiendo mini temitas express. Sin embargo, esas cápsulas que vemos aisladas no te dan el guión completo del punto A al punto B. Simplemente te van dando cápsulas y entonces en nuestra mente siempre va a buscar tener una ruta, un camino por donde seguir. Y cuando le estamos bombardeando de información, podemos tener idea de muchas cosas,
pero esa idea de ese rompecabezas, si tú no tienes una guía adecuada, pues no tienes la manera de ordenar todas esas ideas para poder llegar a tu punto B, que son tus metas. En el punto 5 que te menciono aquí, tu ritual de crecimiento, considera que las sesiones de mentoría financiera pueden ser ese parteaguas entre cómo has venido funcionando en tu administración y qué sigue para ti en adelante. Así que tómalas en serio y vamos adelante. Me voy a presentar para quien no me conoce. Mi nombre es Olivia Prado. Hoy en día soy especialista en finanzas estratégicas y en escala empresarial. Como les conté, estudié la carrera de contador público, hice maestría en finanzas corporativas y muchos estudios en temas financieros, bursátiles, de bolsa, de todo lo relacionado al dinero. Así que hoy en día me dedico a la consultoría en donde llevo al emprendedor a empezar a consolidar un negocio que le permita facturar, y una vez que facturamos, empezamos a identificar la utilidad, el profit, o sea, realmente la ganancia, con cuánto te quedas, ordenamos el dinero y luego pasamos a crear portafolios de inversión. Y justamente esto lo logro con metodologías. Yo imparto sesiones 1-1, que son mentorías VIP especializadas para empresarios que quieren tener una mentoría semanal para llevarte de guía de 1 en 1 con una metodología comprobada, y a esta metodología le llamamos el Profit Master. Después tenemos el poder de invertir. Es un diplomado en inversiones. Durante 6 meses te enseño cómo invertir en 22 activos distintos, y también el curso básico, que es el del que estamos hablando ahorita y que empezamos en enero, y es el curso de Ordena tu dinero, el de tu bolsillo y el de tu empresa. En marzo vamos a empezar así. Primero ordenamos el dinero y luego empezamos a avanzar con otras mentorías, que la idea es que tú al final del 2026, si te quedas en el círculo financiero y atravesando todas las mentorías que tenemos, tanto gratuitas, de pago uno, grupales, como tú lo elijas, tú puedas terminar el 26 siendo un caso de éxito para mí. No lo digo solamente para mí, sino para la gloria de Dios, porque Dios me ha mostrado que este es mi ministerio, ¿no? Tengo muchas otras actividades, tengo otras empresas, pero este tema financiero, a mí me gusta ayudar a las personas porque puedo sentir el dolor. Y yo viví ese dolor. Fracasé en muchas empresas y hasta me di cuenta que saber de finanzas no era suficiente. Sabía ordenar todo, pero no sabía hacer negocios. Por eso me certifiqué en consultor empresarial, no solo financiero, en consultor de aceleración empresarial, para no solamente guiar a mis clientes a ordenar el dinero, sino también guiar a mis clientes en cómo crear una empresa sostenible en el tiempo y poderla escalar. Entonces, si tú eliges quedarte conmigo en todo este año a través de cursos, mentoría 1-1, mi grupo, el Círculo Financiero, el canal, todos los medios que tengo de información, pues puedes a final del año empezar a crear ese patrimonio, porque justamente eso es lo que vamos a empezar a crear y te lo voy a enseñar aquí. Ese es tu camino. Empezamos ordenando el dinero, pasamos al Profit Master, que es saber sacarle el mejor provecho a tus activos. Después aprendemos a invertir con el poder de invertir, un diplomado, 6 meses, te haces máster, no solamente en inversiones de mercados financieros, en criptomonedas, en inmuebles, todo lo que signifique invertir. Aquí te entreno para que sepas evaluar tus inversiones. Y luego pasamos a tu aceleradora de negocios en la certificación que tomé con Víctor Hugo Manzanilla y César Quintero, y es una metodología llamada Emprendedor Growth Model, por eso dice aquí EGM. De hecho, uno de mis compañeros que me acompaña en la aceleradora se llama Carlos Orjuela y está presente en este Zoom, porque cuando llegamos al punto de la aceleradora de negocios, no solamente soy yo, es todos mis compañeros coaches haciendo lo suyo. Él es especialista en todos los temas digitales y consolidar sistemas de ventas digitales, landing pages, webs, toda esta parte. Y bueno, junto con Carlos y otros compañeros, hacemos lo que es la aceleradora de negocios. Bueno, esto es lo que puedes encontrar. Vamos a ir entrando de lleno en este tema. Aquí tengo una analogía que le puse diferentes símbolos por lo que pueda representar para ti. Y esta analogía habla de que si tú en lo personal, si yo, Olivia, soy esta casita, que puede significar mi ser, mi mentalidad, mi patrimonio, mis inversiones, todo lo que soy y todo lo que tengo. Para alimentar esta casita, vamos a hacer la analogía como si fuera un tinaco de agua, ¿sí? Imagínate que el agua es el dinero. Y para llenar este tinaco de agua necesitamos vertir agua. En esta ocasión tengo cubetas de diferentes tamaños que llega el agua a vertirse en mi tinaco. Y esas cubetas pueden ser un salario, un emprendimiento, una pensión, rentas, el número de ingresos que tú tengas, llega y vierte el agua en el tinaco para que se llene. Lo ideal es que queremos ese tinaco del agua lleno. De hecho, yo estaba justamente en la mañana revisando mi tinaco porque hay que conectar la bomba en algunas ocasiones para que pueda subir dependiendo de la presión. Y cuando tenemos
un tinaco lleno de agua, pues lo que queremos es eliminar fugas, eliminar salidas de dinero. Pues estas tuberías significan la inflación, los intereses de tu deuda, los gastos de la familia, las vacaciones, los gastos hormiga, todo lo que significa salidas de dinero es el reto más importante que tenemos para poder lograr que nuestro tinaco esté lleno. Bueno, pues lo mismo ocurre en nuestras finanzas personales. Si queremos tener nuestro patrimonio, nuestras cuentas bancarias hasta el tope, necesitamos primero diferentes fuentes de ingresos que nos permitan tener sosteniblemente ingresos en las cuentas bancarias para formar un patrimonio y tratar de eliminar estas fugas del dinero. Entonces, las metodologías que les acabo de mencionar justamente hablan de esto. Cuando yo estoy hablando de cubetas y de ingresos, estoy hablando del sistema del Profit Master y de la aceleración de negocios para que tú tengas ingresos. Cuando yo estoy hablando de sostener dinero en esta analogía del agua o de la casita del patrimonio, estoy hablando de tu diplomado, el poder de invertir, para que aprendas a invertir, a sostener un patrimonio. Cuando estoy hablando de cortar tuberías, estoy hablando de ordenar el dinero para clasificarlo y eliminar todas esas salidas que no necesitamos. Entonces, bueno, tenemos un ecosistema muy completo que voy a decirte algo, no lo leí, lo aprendí, en algún momento te contaré cómo aprendí todo esto, pero justamente al contrario, estamos por lanzar los libros en este proyecto de cierre de año, con la analogía y la metodología que te acabo de contar, de que así como el agua fluye en la vida, pues también el dinero, pero aquí la diferencia es que el dinero es un recurso ilimitado y el agua es un recurso limitado en nuestra vida. Así que, pues bueno, vamos a dar continuidad. La ruta de tu aprendizaje del doble orden. ¿Qué vas a dominar? Vamos a manejar 5 puntos. Voy a hablarte del contexto. ¿Por qué necesitas este doble orden? Luego vamos a pasar al plan de acción. Vamos a hacer un diagnóstico express del doble orden, con semáforos, con la foto financiera, para que tú aquí ya vayas tomando decisiones. Vamos a hablar de tu sueldo real y tus compromisos que tienes, y te voy a hablar de 3 opciones de sueldos empresariales: el mínimo, el sostenible, el base, el completo. Parece que son paquetes de compras como el básico plus y el VIP, algo así es tu sueldo. Y luego vamos a hablar de la mentoría para hablar de los elementos claves que te van a ayudar a avanzar. Así que vamos a dar continuidad y quiero hablarte del desafío de la supervivencia en América Latina. ¿Sabías que en América Latina el espíritu emprendedor es muy fuerte? Los latinos tenemos una sangre, un temperamento muy, como decimos, muy echado para adelante, con mucho sí, tú puedes y vamos. Así somos los latinos, con una sangre y un carácter de mucho impulso. Sin embargo, un alto porcentaje de estas iniciativas luchan por sobrevivir a mediano y largo plazo. ¿Y sabías que la falta de organización financiera es una de las principales causas por las cuales las empresas en América Latina cierran? Aquí tenemos una gráfica de cómo a través del tiempo nos habla de cómo las empresas empiezan, se aperturan y a través del tiempo empiezan a caer hasta que probablemente cierren. En un 25% de las empresas que se aperturan cierran en su 4.º año de operación por falta de una administración financiera sabia que les permita crecer. Sin embargo, tenemos muchos casos de éxito. Esto es una gráfica de un crecimiento. A esto le llamamos una gráfica y vemos que va hacia arriba. Esto son las acciones de Apple del 2020, de la pandemia ahorita. Apple demostró un sólido crecimiento de los ingresos durante este periodo de los últimos 5 años, pasando de los 274,000 millones en el 2020 a los 416,000 millones en el 2025. Esto representó un crecimiento del 51.6%. Y se observa un crecimiento excepcional en el 2021. O sea, después de la pandemia, si tú estuviste un poco relacionada con ese tema del crecimiento, lejos de que la pandemia ayudara pues a que fuera un estancamiento de crecimiento empresarial, pues hemos visto históricamente que no fue así. Las empresas desde el 20 hasta ahorita tuvieron un repunte, tan es así que justo esta caída es del 2020, pero rapidito se repuntó. En el 2021 tuvo un crecimiento Apple del 33% en sus ingresos. Y a pesar de una ligera disminución del 2023, aquí se ve una leve caída, la empresa se recuperó y ha alcanzado una trayectoria positiva y en ascendente. Ahora, voy a hacerte una capsulita informativa sobre ese tema de las caídas. Cuando vemos que una acción o una empresa tiene caídas de esta manera, no significa que si tu dinero está invertido ahí, hayas perdido. Hay que aprender a dominar conceptos.
se le llama minusvalía del mercado. Minusvalía del mercado. Tus inversiones decrecieron temporalmente, pero después van a subir. Cuando hay este decrecimiento, yo le digo a mis clientes, vamos a meterle dinero aquí, porque cuando hay una bajada, eso va a volver a subir. Y la subida significa rendimiento. Tan es así que justamente hubo un crecimiento del 51%. Entonces, imagínate que del 2020 bueno, no ahorita, a final del 2025, tú hubieras logrado crecer tu inversión un 51% en 5 años. ¿Cuánto te está dando CETES ahorita actualmente? Entonces, bueno, es importante empezar a tomar decisiones desde ahí. Ahora, este otro índice, y es el segundo ejemplo que te doy para que veas cómo crecen las empresas, se llama Standard Poor's 500. Es el índice que representa las 500 empresas más bursátiles con mayor crecimiento y importancia en Estados Unidos. Así que cuando las 500 empresas de Estados Unidos empiezan a bajar y a subir, prácticamente el resto de las empresas va en oleada siguiendo este movimiento. Aquí podemos ver también que en el 2018 hubo una caída, repuntamos, en el 2020 una caída muy mínima, repuntó en el 2021, bajamos, toda esta caída del 2021 al 2022, cuando empezó el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, que fue muy fuerte, de mucho impacto, y bueno, pero de aquí empezó a crecer. Bueno, si las 500 empresas más importantes de Estados Unidos tienen momentos de subidas y bajadas, es muy normal que tu emprendimiento también se vea afectado así, con subidas y bajadas. Pero esas empresas aprendieron a administrarse como pro. Si no has visto nunca la película de la historia de Apple, de cómo inició, está en Netflix, la película de Jobs, analízala y date cuenta cómo empezaron en un garage. Y el secreto fue que ellos empezaron a administrar sus empresas, sus microempresas, como si ya fueran grandes. Y entonces empezaron a crear estrategias de crecimiento donde el tema financiero les ayudó 100% junto con un buen modelo y estrategia de negocios que fueron creciendo los dos a la alza para poder crecer las empresas. Muy bien, esa fue la historia y el contexto de cómo crecen las empresas. Ya vamos a empezar a trabajar directamente con tu plan básico de acción. Y es que hay verdades incómodas, pero liberan. Y te voy a decir una verdad incómoda que no está aquí. Tu caja chica no es tu salario. Un día atendí a un abogado que me decía, Olivia, tengo mi despacho y tengo un negocio de decoración. Y si en el negocio de decoración o el despacho me dan un anticipo y es viernes y me lo dan en efectivo, yo lo traigo en la bolsa y del viernes al domingo se me olvida como para qué era. O sea, de verdad, no lo tengo en la mente. Se me olvida y me compré la moto de agua que tengo ahí afuera. Yo iba llegando a su oficina y había una afuera, en una rampa y todo, nuevecito, precioso. Me dice, me lo compré porque traía no sé cuántos dólares en el bolsillo. Y cuando llego el lunes, me dice mi secretaria del negocio de decoración, licenciado, deme el anticipo que nos dieron tal empresa para todas las persianas y la duela que le vamos a meter. Me acaban de decir que se lo entregaron a usted. Y entonces dice, yo me quedé en shock, me lo había gastado, de verdad, Olivia, parece una tontería y sí, o sea, no me lo vas a creer. Olvidé para qué era, porque yo no estaba viendo los pedidos. A mí simplemente me hablaron y me dijeron, licenciado, pase a tal parte porque van a dar un anticipo en efectivo y pues bueno, ya administrativamente luego iban a pedir facturas, reemplazos y todo eso. Pero bueno, el mensaje es que si a ti te ha pasado de que traes una liquidez y no sabes ni para qué era, es normal. No es que sea bueno, no es que te ayude el negocio, pero ocurre y ocurre más de lo que tú crees. Así que para que el tema de la culpa la dejes por ahí de lado y empieces desde hoy a empezar a crear nuevas verdades, nuevos conceptos, nuevas decisiones. Bien, si no has descargado tu documento del PDF, está en el chat de aquí de Zoom, lo puedes abrir para que vayas viendo justo estas páginas que ya tienen como colorcitos verdes, forma parte del documento que yo te compartí. Recuerda, ten un cuaderno financiero. Yo de verdad sugiero, yo uso cuadernos para todo, hacia la antigüita. Ten un cuaderno financiero, el que sea. Ahora yo agarré que me quedó de la escuela de mi hija, pero está padre porque tiene stickers y cosas, pero agarra un cuaderno que te ayude a ir escribiendo tu diario financiero del día, tus decisiones semanales, lo que aprendes. Vacía ahí toda la información, tanto de pendientes como de organización. Trae un cuaderno. Por ahí hice un video en la semana en donde hablo sobre uno de los errores del empresario es pensar que traes el presupuesto en la mente.
Entonces, no dejen en la mente el presupuesto. Hay que vaciarlo en un Excel o en un cuaderno o en una nota donde lo tengas, pero no se lo dejes a la mente que tenga que organizar tantos datos e información, porque es muy desgastante. Ni yo lo hago, que me dedico a los números. Muy bien. Si mezclas el dinero personal y del negocio, pueden pasar tres cosas. No sabes si tu negocio es rentable o solo sobrevive. Cuando tu negocio tiene bastante flujo que te permite tener un buen estilo de vida, no significa que tu negocio tenga las utilidades que tú estás esperando o que tenga el crecimiento, porque tal vez de ese flujo lo estás utilizando para ti, para tu estilo de vida, en lugar de dejarlo para reinvertir una parte y poder crecer ese proyecto. Si tu negocio te pagan lo que sobra y normalmente es poquito. Si tú te has dicho varias veces, es que pago a todos y me quedo yo sin un peso. O sea, ahí agarro lo que me queda, eso agarro. Ok, ese es tu caso, yo te diría, revisa tu estado de cuenta o revisa las salidas de dinero. Si te estuviste durante un mes pagando tu salario de la cobranza sin darte cuenta ni cuánto es tu salario, y no es que agarres las obras, es que probablemente estuviste gastándotelo durante el mes. ¿De acuerdo? Tercer punto, tu patrimonio se queda en pausa aunque trabajes mucho. O sea, si tú sigues mezclando el dinero personal y del negocio, no vas a poder hacer que tu dinero luzca, ¿te acuerdas esa casita del agua? Y poder vertir dinero en tus cuentas bancarias, en comprar una casa para renta, en invertir en criptomonedas, en mercados financieros. O sea, no va a haber un crecimiento de tu patrimonio. Y no sé tú, pero 10 de cada 10 clientes, incluyéndome, trabajamos porque queremos lograr consolidar activos. Activos le llamamos a inversiones, una casa, departamentos en renta, una pensión, una inversión para nuestros hijos, un legado. No sé tú, pero regularmente ocurre así. Entonces, si no estamos llevando ese orden y esa organización, pues no estamos construyendo un patrimonio. Ahora, lo mínimo que necesitas para ordenar, cuentas separadas, aunque sean las básicas. La separación es el primer paso. Tú necesitas tener una cuenta para tu empresa y otra cuenta para tus finanzas personales. Necesitas también tener un sueldo definitivo, aunque empieces en pequeño. Ahorita más adelante en el ejercicio vamos a ver cómo puedes definir tu sueldo, que aunque sea pequeño, pero que sea real fijo. Un sueldo pequeño, real y fijo que luego te permita con las utilidades del negocio a fin de mes o al bimestre o al cuatrimestre hacer retiros, y eso viene a aumentar pues tu flujo para tu estilo de vida o para tu patrimonio. Entonces es muy importante tener un sueldo definido, porque inclusive si tú no empiezas a visionar tu negocio como que deje ese autoempleo que tú tienes, pues entonces no vas a tener nunca un que te permita decir, si yo me voy de aquí, y a un gerente que se haga cargo de esto y yo le pagaría esta cantidad. Entonces es muy importante cobrarse un salario. Regla de gastos personales y empresariales claras para ambos. No importa de qué tamaño sea tu negocio, si tu negocio es una consultoría, estás empezando un proyecto, y inclusive he tenido pláticas con chicas que están en redes de mercadeo y me dicen, pues es que en realidad yo hago redes de mercadeo, y les digo, sí, pero aún así tienes dos finanzas, porque tu red de mercadeo o tus ventas por catálogo tienen ingresos y tienen gastos. Tan es así que estás pagando esta mentoría. Esta mentoría no son tus finanzas personales, es para tu negocio. Cuando haces un café, un evento, un proyecto, cuando pagas Zoom, cuando pagas Canva, cuando pagas las aplicaciones que necesitas para ese proyecto, esos son gastos de tu negocio, no son gastos personales. Entonces, cuando empezamos a tener esas cuentas por separado, pues empiezas a tener claridad en la organización. Así que vamos a hacer un plan semanal, solo 15 minutos para revisar tus movimientos. No tienes que invertirle tanto tiempo a la semana como puedes pensar. Con que tú descargues los estados de cuenta de si ahorita no tienes cuentas bancarias separadas, descarga la tuya personal donde has estado utilizándola para todo y empieza a marcar con plumones. Agárrate, mira, mi escritorio estoy llena de papelería. Empieza a marcar con plumones, y tal vez agarra el plumoncito amarillo y empieza a marcar todos los gastos que son personales, personales. No los sumes todavía, gástalos, marca los gastos personales. Y empieza a marcar con otro color los gastos que son del negocio. Y entonces cuando tú ya tienes marcados los dos gastos, ahora sí, agarra un papel o un Excel y empieza a vaciar en una hoja de Excel tus gastos personales, en otra hoja de Excel tus gastos del negocio, y así empiezas a hacer una clasificación de los dos gastos. Recuerda, el negocio no es mi cartera. Ese es un mantra que yo les dejo por aquí. El negocio no es mi cartera. Yo no soy el cajero automático de mi negocio. Repítelo, repítelo, repítelo. Y hay gente que de repente llora. He tenido
un cliente que llegó en quiebre y casi a veces parezco más psicóloga que financiera, porque este cliente justo llegó llorando y terminó llorando, riéndose, llorando pero de la risa, de todo lo que empezamos a trabajar y me decía, el más culpable del mundo, él era un médico, me sentía el más culpable del mundo por hacerle este despilfarro que he venido haciendo, pero hoy me doy cuenta que pues nunca es tarde y que sí, todo es perfecto. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a hacer un diagnóstico express. Ya tienes por ahí listo tu documento. Si no, lo puedes hacer aquí en la pantalla. Puedes ir escribiendo. Lo importante es que tú vayas teniendo como dirección para ir haciendo nuevas decisiones. Y es un semáforo de mezcla. Marca una opción para cada pregunta si lo tienes impreso. ¿Pagas gastos personales con la tarjeta del negocio? Por ahí había una duda que me hicieron que si los servicios del negocio que ponemos en autopago, los podríamos hacer con la tarjeta de crédito personal. Yo les sugiero que no mezclen cuentas, sobre todo cuando estás hablando de gastos del negocio. Siempre te va a permitir los servicios hacer pagos, ya sea por transferencia, directo en la aplicación de ese servicio, utilizar la cuenta de débito de la empresa o hacerlo tal vez dependiendo del importe menor de 2,000 pesos en efectivo, en un cajero automático. O sea, siempre vas a poder tener la opción de hacer pagos, pero si son gastos de la empresa, hazlo con recursos de la empresa. Si tú estás pensando en tener una tarjeta de crédito empresarial, bueno, ahí estamos hablando de otro tema más avanzado. Cuando queremos tener una tarjeta de crédito empresarial, es porque ese banco nos tiene calificados una línea de crédito empresarial para la cual nos entrega una tarjeta. No todas las líneas de créditos empresariales, sobre todo porque tiene que ser revolvente, nos permiten tener una tarjeta de revolvencia. Pero si tú lo puedes obtener, está muy bien para que puedas tener la posibilidad. Ahora, cada negocio se administra distinto dependiendo del giro, ¿no? Y dependiendo de tu plan estratégico de todo el año, si voy a estar viajando, si voy a estar haciendo algunos tipos de gastos donde yo necesito estar haciendo pagos fuertes, pues tal vez una American Express empresarial te pueda ayudar, pero sobre todo si ya tienes un banco, acércate a tu banco y revisa este tema de una línea de crédito revolvente que te permita una tarjeta de crédito. No es tan sencillo, no es como que en el mismo día salgas, pero dependiendo de los flujos que manejes en el banco, podría ser que sí. Bien, el siguiente punto, así nos vamos a ir. De cada punto que yo hable, les voy a ir hablando para que podamos ir avanzando sobre un ejercicio. Ahora, todas estas dudas que tú vayan saliendo, velas anotando y al término de la sesión por la cual vamos a estar hablando por otros 20 minutos aproximadamente, yo voy a parar de exponer y ahí viene la sesión de preguntas y respuestas. Recuerda, no hay preguntas obvias, no hay preguntas tontas, no hay preguntas fuera de lugar. ¿Por qué? Porque la duda que tú tienes probablemente la tiene alguien que está aquí, pero que no se anima a preguntar. Y siempre en contexto aprendemos más porque las preguntas y respuestas de todos pues vienen a ayudarnos a aprender en comunidad. Bien, el siguiente pregunta dice, ¿cobras en una cuenta y de ahí pagas de todo? Ahí respóndete, nunca, a veces, frecuente. Cobras en una cuenta y de ahí pagas de todo. Fíjense que yo tengo un libro que es del libro del Profit Master, perdón que vea arriba, pero no estaba en el guión buscando, se los quería enseñar. Es una metodología que luego les voy a dar una clase para que sepan cómo distribuir todas sus cuentas bancarias, no solamente del negocio y personal, sino precisamente para tener una cuenta exclusiva para pagos. Pero por lo pronto, aquí respóndete si cobras en una cuenta y de ahí pagas todo, nunca, a veces, frecuente. Siguiente pregunta, ¿tu negocio te paga un sueldo fijo? Sí, a veces o no. ¿Sabes cuánto te cuesta vivir al mes? Sí, más o menos o no. ¿Sabes cuánto cuesta operar tu negocio? Sí, más o menos o no. Me encantaría que cuando terminemos esta sesión, vamos a hacer una dinámica para saber qué tanto caemos en estas suposiciones de si sabemos cuánto nos cuesta nuestra vida o la operación del negocio. Bueno, esto fue un semáforo de mezclas de preguntas y de prácticas financieras, prácticas buenas o prácticas malas, dependiendo de lo que estés haciendo y decidiendo que vienen a impactar el flujo de tu negocio. Ahora, tu foto actual. Y esto, si lo tienes impreso, lo puedes llenar o escribirlo en tu cuaderno. Llena los números reales aproximados, tus ingresos mensuales promedio del negocio. Cuando terminemos esta plática, voy a darte un regalo para los que quedemos al final y hagamos una dinámica. Voy a regalarles una plantilla para que sepan precisamente a utilizar esta información, ¿va? Bien, la siguiente respuesta que necesita esta pregunta es gastos fijos del negocio, renta, nómina o sistemas. O sea, aquí es para que tú puedas definir los gastos fijos de tu negocio. Es todo aquello que tú necesitas
para tener operando un negocio. Que si llega una pandemia, aún así los estás pagando, como la renta, el internet, tal vez algunos salarios, esos son los gastos fijos. Y los gastos variables, que es el siguiente punto, son todos los gastos que tú necesitas para vender algo. Insumos, comisiones, envíos, impuestos por fletes, todo lo que tu producto necesita para entregarse es un gasto variable. Y después sacamos el tema de mi costo de vida mensual. Esto se logra con un presupuesto personal, que es una organización en Excel para que tú sepas cómo ordenarlo. Y luego tenemos el tema de las deudas. La deuda principal, qué tipo de deuda tienes y tu pago mensual. Con esto, esa foto actual, lo que vas a tener no precisamente es un cálculo final de una rentabilidad, ¿sí? Lo que vas a tener es la foto actual de tu vida financiera. ¿Cuántos ingresos mensuales tienes en tu negocio? ¿Cuánto te cuesta operar el negocio? ¿Vendas o no? ¿Cuánto te cuesta operar? ¿Cuáles son esos gastos variables que tiene tu negocio? Los que ocurren cuando vendes algo. ¿Cuánto te cuesta tu estilo de vida? ¿Y cuántas deudas tienes y de qué tipo son? Esa es tu foto para que puedas ver tu situación actual, cómo estás. Ahora, en el punto 3 vamos a hablar del mapa de las cuentas. Y es, en una hoja escribe tus cuentas y para qué la usas. Yo voy a darles un ejemplo bien sencillo de para qué uso mis cuentas. Yo tengo mi cuenta de Banregio, que la utilizo para que ingrese ahí todo el dinero que es facturado al negocio. Tengo otra cuenta bancaria que es de BBVA, que ahí es mi cuenta personal y ahí va todo lo que es mi salario. Tengo otras cuentitas que las utilizo para diferentes cosas. Por ejemplo, tengo una cuentita de Banco Azteca que la utilizo para cargar ahí los streaming de mi casa. Y ahí vacío solamente para lo que yo quiero pagar. No pago todos los streaming, vacío cierta cantidad al mes y que se cobre el streaming que primero se cobró. Eso es un ejercicio que yo hago en mi casa para, para no darles a mis hijos la idea de que tenemos que tener todos los streaming solo porque existen. Porque me di cuenta que mi hija pequeña daba por hecho que había que tener Disney pagado, Netflix, las plataformas que se encuentran por ahí pagadas. Y entonces porque las tenía pagadas en algún momento. Yo me acuerdo que pensé, ¿por qué piensa ella que tengo que tener pagado todo? Oh, dije, porque desde que nació tiene el control de la tele y sabe que le puede picar cualquier botón y tiene acceso al catálogo de películas. Y entonces me di cuenta cómo vas construyendo hábitos, sobre todo con los hijos, en la familia, inclusive contigo misma, contigo mismo, que das por hecho que eso se tiene que tener pagado. Entonces, como un ejercicio, lo que hago es, no pago todo y digo, de hecho, este mes mi hijo mayor se conectó y me dijo, ay, mamá, ¿no hay Disney? No, este mes se pagó Netflix. Ah, bueno, y vimos Netflix. Y yo les digo a mis clientes, si pagas tantos streaming, entonces no tienes tiempo para leer. O sea, no te acabas todos los streaming. ¿Qué tal que por mes tú digas, vamos a ver este mes Netflix y vemos los títulos que estén en Netflix? En otro mes ves Amazon Prime y los títulos que están ahí. Y así te vas separando por títulos y pagando streaming distintos. Finalmente las plataformas no te sancionan si un mes no pagas y el otro mes sí lo pagas, o sea, no funciona. Si hubiera una sanción, no te estuviera dando este consejo. Pero bueno, a mí me funciona y son ese tipo de tema de prácticas buenas o malas que tú tomas en tu dinero, en tu hogar, en tu negocio y en tus gastos personales. Bien, eso yo te estoy dando ejemplos de estas cuentas, así que empieza a distinguir cómo podrías empezar a separar las cuentas. En las cuentas del negocio, yo utilizo una cuenta del negocio, como les conté, para todo el ingreso que llega de factura. Y tengo una cuenta NU de débito, que la uso para pagar las aplicaciones que yo pago para el negocio, como Zoom, Canva. Yo pago varias aplicaciones porque mi negocio, el 98% del tiempo, estoy en la computadora y atiendo clientes que no están en la ciudad donde yo vivo, así que mi negocio está en Zoom. Así que yo pago muchas aplicaciones. De hecho, esta presentación que estás viendo la hice en Gamma, una inteligencia artificial que con tan solo vaciarle un texto me la ordenó y me la diseñó. Esta hoja que tú estás viendo, toda la presentación, yo no la diseñé en un PowerPoint, ni siquiera en Canva. La metí en Gamma y vacié todo el texto y mi inteligencia artificial por 180 pesos al mes me lo organiza y me lo diseña. Así que bueno, empieza a distinguir las cuentas que necesitas y qué gasto estás pagando en el lugar equivocado. Importante empezar a definir esto. El próximo paso es tu sueldo real y los compromisos. Vamos a empezar a hablar de la opción 1, opción 3. El sueldo mínimo es la opción 1. Cuando alguien me dice, es que no me alcanza ni para mi salario, yo siempre les digo, si ya estabas tú trabajando, no dejes de trabajar mientras emprendes. Hasta que tú veas que tu emprendimiento te está dando ese ingreso
que tú necesitas mensualmente, entonces sueltas tu vida de godines y te dedicas a tu emprendimiento. Es muy arriesgado si tú de la nada empiezas a emprender y todo el ingreso que llega a tu negocio solamente lo estás jalando para un sueldo, porque entonces en algún negocio tu negocio no va a crecer. No quiero generalizar, porque depende mucho, ¿de acuerdo? Mucho depende del tipo de negocio que tú tengas, esta regla que te estoy diciendo. Pero en la mayoría de los casos, tu negocio no te va a permitir tener un sueldo directamente, sobre todo si además de todo, tú estás pagándole el sueldo a alguien que opera y tú solamente llevas la administración. Entonces, si ese es tu caso, yo les digo, tengan una opción de salario mínimo sostenible, el que te sirva para pagar lo básico. Tal vez en este mínimo no hay streaming, no hay lujos, es simplemente estoy emprendiendo para poder seguir. Pero si tú ya emprendiste y tu negocio es una empresa ya de más de 5 años, bien consolidada, que te permite tener un flujo muy bueno y llevas un buen estilo de vida, aún así, asígnate un salario, porque ese salario te va a permitir tener una administración personal que te lleve a formar un patrimonio. O sea, si tú tienes ya un buen flujo de tu negocio, tienes más de 7 años, que los 7 años para mí, en mi opinión y experiencia, es una edad considerable para que tu empresa ya tenga por lo menos 3 empleados y que te permita tener un flujo, el cual ya puedas tú estar teniendo una inversión para tu retiro, tal vez ahorrando para la escuela de tus hijos, o sea, ya empiezas a construir un patrimonio, tal vez ya estás pagando una casa propia. Entonces, cuando tú estás en ese momento, tienes que aprovechar que hay un flujo para asignarte un salario que te permita construir ese patrimonio. En la opción 2, tu sueldo base cubre del 50 o el 70% de tu costo de vida. O en el sueldo 3, ya te cubre el 100% de tu costo de vida. Ahora, tu costo de vida no es lo mismo tener un costo de vida VIP a tener un costo de vida moderable o tener un costo de vida básico. Por eso, el paso 1, y vuelvo a insistir, es ordenar el dinero de tus finanzas personales. Tener claridad de cuánto me cuesta mi vida personal baseada en un formato que quien haga un ejercicio se los voy a regalar para que puedan tener ahí su dinero bien organizado y poder llegar a ese gran número de cuánto necesito para vivir, pues es básico. Si te estás dando cuenta, es básico para poder ordenar todo lo demás. Ahora, haz un ejercicio aquí que te diga mi decisión para el próximo mes. ¿Qué de todo esto que hemos estado hablando vas a empezar a elegir? Tal vez decir, el tema que me habla Olivia de los streaming y no voy a pagar ya más streaming más que uno por mes, como lo hace Olivia, o dos por mes. Lo que tú elijas. Lo importante es que empieces a tomar decisiones distintas. Luego después define tu sueldo mensual. ¿Cuánto va a ser tu sueldo mensual basado en tu estilo de vida? Y la frecuencia, si va a ser semanal, quincenal, mensual. Yo les sugiero que tengan un flujo por lo menos quincenal. No mensual, porque va a ser muy pesado administrarlo durante todo el mes. Y no semanal, porque tal vez estás robándole a tu negocio flujo que necesita para hacer pagos. Pero un 15 días es bueno para poder asignarlo y define el día de tu pago. Yo te sugiero que sea un viernes o un sábado el día de tu pago para que lleves una estructura de pagos organizada en donde en una sola fecha de tu mes hay salidas y luego a tus clientes y a tu cobranza la organizas para que el dinero que entra salga y que no esté al revés, que primero necesita que salga el dinero y no ha entrado, ¿sí? Es un tema de flujos. Bueno, si hoy no te da la mente para tomar decisiones, no hay problema, pero sí quédate con este tema. Solo significa que tu negocio necesita estructura, precios o control de gastos y eso también lo vamos a ir trabajando poco a poco. El tema financiero, para los que no estudiamos en la escuela, yo estudié contabilidad, como les conté en mis estudios, pero no me enseñaron finanzas personales. Mi maestro Tomás, que está aquí conectado, tampoco le enseñaron finanzas personales. Todo eso hemos venido aprendiendo conforme avanza nuestra vida y pues nos vamos formando en crear una organización completa para el flujo del dinero de nuestra vida. Ahora, yo te dejo aquí un reto de compromiso de 7 días. Y este va a ser un reto que vamos a estar trabajando en nuestra comunidad que les voy a estar recordando. Y es, elige una sola acción que sí harás en los próximos 7 días. Una es suficiente para empezar el cambio. Abrir cuentas separadas del negocio, la que te falte abrir. Tener una lista de gastos fijos del negocio o personales, los que no conoces bien, hay que listarlos. Definir un sueldo y la fecha de pago. El monto, define cuándo. Aquí yo te diría, fíjate muy bien en tu negocio cómo son los flujos de ingresos para que puedas tú asignar ese salario. Y otra opción que puedes tomar es dejar de mezclar por lo menos tal vez un gasto. Deja de pagar un gasto personal con dinero del negocio.
¿qué podría hacer? En una práctica de una empresa que atendí, yo veía un gasto de celular, de Telcel, altísimo. Y entonces le pregunté a la administradora, ¿de qué es esta factura de celular tan alto? Yo lo que hacía con esta empresa es que llevaba un acompañamiento cercano. No llevamos en mi oficina contabilidades, lo que sí llevamos es un acompañamiento financiero, en donde a fin de mes me entregan todos sus números y yo los organizo de manera que nos pongamos a analizar, de acuerdo a tu plan estratégico, cómo cerraste, qué utilidad tuviste, cuánto ganaste, cuánto perdiste, cuánto gastaste, y entonces hago un análisis de gastos. Y entonces yo le preguntaba, ¿por qué hay esta partida de teléfono tan alta? Y me decía, pues es que es el teléfono que aquí se paga. Sí, le digo, pero ¿de quién pagan tanto celular? Eran alrededor de 9,000 pesos de celular. Y entonces me contaba la administradora, pues que estaba el celular de prácticamente todos los miembros de la familia. Y estaba hasta de la abuelita, de una tía, de un tío, de los dos hijos, de la dueña, del esposo, de la dueña. Tenían 8 líneas telefónicas. Y yo les digo, bueno, una cosa es la estrategia fiscal, que fiscalmente puedas hacer deducible las 7, 8 líneas telefónicas. Está bien. Pero otra cosa son tus números financieros. Si le metemos todo ese gasto a tus gastos fijos, porque el Telcel es un gasto fijo de operación. Si tú estás cargándole en tus gastos fijos que operativamente no le corresponde al negocio, vas a tener una falsa utilidad o una falsa pérdida, dependiendo cómo hayan salido todos los números de tu negocio. Es decir, esos 9,000 pesos, en realidad tu negocio no necesita ese gasto para operar. De esos 9,000, 7,000 pesos de gasto, tal vez la operación solo necesitaba 2,000, que es tu celular con un equipo que sacaste nuevo y tal vez el de tu gerente operativo o el de ventas. Pero en realidad tu negocio no está gastando 9,000 pesos de Telcel. Y eso lo que viene a hacer es impactar el resultado de tu fin de mes. A la hora de que yo saco el estado de resultados para saber cuánto ganaste, cuánto perdiste, esa cifra va a ser errónea, porque estamos metiéndole gastos que no deben de ir ahí. Así que, bueno, esto fue un ejemplo de este punto de dejar de mezclar gastos para que tú puedas poder tener la capacidad de decidir, de tomar decisiones sobre un análisis más profundo de los gastos que tienes en tu negocio. Así que este documento de mi acción elegida y la fecha límite es la que necesito que tú me mandes si ya la tienes, que me la mandes ahorita o que me la mandes por WhatsApp en privado en la comunidad del Círculo Financiero. Ahí está mi número, mándame un WhatsApp en privado con este documento para que yo te mande tu guía en Excel de cómo separes el dinero de tus finanzas personales y las del negocio, ¿sí? Importante, una dinámica, vamos a activarnos. Bien, ahora tu viaje de este flujo apenas empieza. Yo te conté todo lo que vemos en todo el 2026, ordenar tu dinero personal, ordenar tu dinero del negocio, la metodología del Profit Master, aprender a rentabilizar los activos que ya tienes, tenemos el diplomado El Poder de Invertir y empezaremos a mediados de año la aceleradora de negocios de la mano con mis compañeros coaches. Vamos a estar hablando de todas las áreas de tu negocio para que puedan crecer y que puedas escalar. Yo te invito a que me sigas en redes sociales. Me encuentras como @Olivia Prado. La IA, se fijan, me puso Olivia Finanzas. Perdón, no lo es Olivia Prado. Que te unas al Círculo Financiero en WhatsApp si todavía no estás y empezar a elegir tu siguiente nivel de formación. Tú puedes quedarte en la comunidad recibiendo consejos gratuitos, ver mis videos, puedes conectarte una vez por mes. Tenemos este tipo de mentorías grupales y también tenemos mentorías pago que vamos a empezar en marzo. Empezamos el de Ordena tu Dinero, que va a ser un taller breve, pero muy práctico para yo enseñarte cómo en Excel uses todas las plantillas y los formularios. Y también vas a recibir sesiones de coaching 1 a 1 con esta mentoría que empezamos en marzo. Y pues bueno, tenemos elecciones. El mundo está hecho para elegir, así que elige cuál es tu mejor opción. Y hasta aquí terminamos y vamos a pasar